bien, hermanos, vamos a iniciar. Que el Señor me bendiga grandemente. Es para mí un honor, un placer estar aquí en el púlpito sirviendo al Señor. Espero que varios varones bautizados tengan el mismo deseo de anhelar este servicio. Hoy nos toca abrir la nueva carta, una carta que es a Tito. Ya vimos Timoteo, primera carta de Timoteo, segunda carta, y nos toca iniciar Tito. Es muy extenso, pero es increíble ver la carta de Tito. Vamos a ver que el hermano que le toca exponer va a tener que ser un clavado grande. La carta de Tito fue escrita más o menos por el 64 antes de Cristo, más o menos. Quien escribe fue el apóstol Pablo a Tito. Era un joven que había conocido al Señor Jesucristo, había creído en él. Tito está con Pablo, es uno de sus hijos más chicos, hablando espiritualmente. También era muy joven, Tito. Pero bueno, él era griego, Tito era griego. Gálatas, capítulo 2, verso 3. Vamos a ir viendo versículos para que vayamos leyendo, vamos observando. Dice ahí, pues, más aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ahí está, no era hebreo. Tito no era hebreo, no pertenecía al pueblo de Israel, él era griego. Entonces, él no fue obligado a circuncidarse, él era un gentil. Él conoce al Señor Jesucristo, anda con Pablo, fue discípulo de Pablo, creciendo, madurando al lado de Pablo. Y Tito fue comendado en varias ocasiones por Pablo. Fueron a Roma, Corintio, de ahí fueron navegando en las orillas, y ahí fue donde llegan a una isla. ¿Sí saben cómo se llama la isla? Sí, se llama Creta, que se encuentra en el mar Mediterráneo. ¿Sí? Se encuentra en el mar Mediterráneo, ahí lo si gustan, pueden buscarlo. El de Creta casi tiene ese nombre en griego, ¿sí? En griego, no en hebreo, en griego. ¿Sale? Cerca de ahí está Grecia, ¿sí? Al suroeste está Grecia. Entonces ustedes van a encontrar la islita, no es una isla, no es tan grande, pero tampoco es tan chica. Ahí en esa isla había, ¿quiénes estaban? Pues los cretenses, había cretenses. Se dice que también llegaron a esa isla varios hombres que les gustaba la navegación. Ellos eran expertos en la navegación, porque pues claro, ¿no? Pues es isla, tenía que salir mucho a andar en el mar, y ellos aprendieron ahí. Pero los cretenses ahí, lo que quiero que observen es de que ellos, no sé si han visto las películas de los vikingos, ¿sí? ¿Han visto? Bueno, parecidos, porque eran glotones, lo dicen los textos, ¿se acuerdan? El texto bíblico habla acerca de que eran glotones, eran pues mal hablados. ¿Por qué? Porque vivían eran casi como tipo piratas, pero no, se dedicaban a hacer cosas, pues cosas de paganas. Recuerden que está cerca de Grecia. En Grecia también había ahí paganismo. Bueno, Tito era un querido ayudante de Pablo. Él amaba mucho, Pablo amaba mucho a Tito, ¿sí? Le ayudaba. En 2 de Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Su hermano Tito, ahí está hablando Pablo, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo va a Macedonia, pero Tito era su hermano en Cristo. Lo amaba mucho. 2 de Corintios 7:6-7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Se puede imaginar ver a un hermano que viene y nada más con verlo, saber que está con nosotros es un gran consuelo. Claro, porque se amaban Pablo y Tito. Otro versículo más, 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero
y colaborador para con vosotros. Era un colaborador y era compañero. Era su hermano, ¿sí? Era su hermano, era su colaborador, era la ayuda que estaba a su lado. Y era increíble, ¿no? Ver cómo Pablo amaba tanto a Tito. Claro que amaba también a Timoteo, solo que cada uno de ellos pues, tiene cosas diferentes, ¿no? Se dice que Tito se le conocía también como mediador, era un mediador de discordias. Él veía una discordia entre hermanos, se acercaba y era un mediador, era bueno en las palabras para ser mediador, vamos, era buen abogado y eso se dedicaba. Pero también le había encargado otras cosas Pablo, que tenía que hacer ahí en esta isla. Y esta isla se le predicó del Evangelio, pero como en todo, ¿no? Vamos a tener un contexto que en esta isla, pues vamos a encontrar, pues problemas, muchos problemas con respecto a lo que es la doctrina, con respecto a que es la estructura de la iglesia, ¿sí? La estructura de la iglesia, ancianos, cómo tenían que ser escogidos, etcétera, lo que vimos con Timoteo, lo vemos ahora también repetido también, ¿dónde? ¿En qué isla? Creta, bien. Entonces, recuerden, es una isla, tenemos la misma situación, el mismo parecido el contexto, pero ahora es un lugar aislado, pues es una isla. Tenemos otro tipo de pensamiento, ¿sí? Y entonces se queda el buen Tito. 2 Corintios 8, 16 al 18, ¿sí? Ahí vamos a encontrar otro texto. Sirvió de mensajero a la iglesia de Corinto. Tito sirvió de mensajero a la iglesia de Corinto. No nada más llegó a la isla, ya ahí se quedó, no, sino antes tuvo contexto Tito. Tuvo que crecer al lado de Pablo. Como les decía, fueron a Corintio, fueron a Roma, y ahí Tito fue aprendiendo, tuvo que ir madurando al lado de Pablo. Por eso ya cuando ya maduró más, se le vio, y eso que era joven, ¿eh? Además, Tito era muy honesto, era muy honesto Tito, y lo mandaron a traer ofrendas a Corintio, y él recontaba la ofrenda y la llevaba a los pobres. Tito estuvo en el encarcelamiento de Pablo, el primer encarcelamiento, estuvo junto a él, después de ahí partió, tuvo que salir a Roma, después de Roma ya Pablo se queda en Roma, Tito sale, y se cuenta que la carta de 1 Timoteo y Tito fueron escritas casi al mismo tiempo, ¿sí? Entonces escribía una, también escribía la otra y se mandaban, ¿sale? El propósito, ¿cuál era el propósito de Pablo con la vida de Tito? Pues era dejarlo de encargado, era supervisor de esas iglesias, era supervisor de ellas, administrador, que también él podía designar ancianos, podía designar diáconos, porque se estaba llevando muy mal la administración, y el mismo problema que se presentaba con Timoteo, lo mismo tenía Tito. Entonces se queda para administrar, ¿sí? Corregir lo que estaba defectuoso en las iglesias, ¿sí? Y lo que tenía que hacer era conservar el ministerio. Tenía que conservar el ministerio, tenía que predicar doctrina. Y esto, pues, tuvo que haber sido enseñado antes de que se quedara ahí. Les voy a dar un pequeño bosquejo nada más del capítulo 1. Yo creo que nuestro hermano que pase después les va a dar más, pero yo hice un pequeño bosquejo de Tito, solo del capítulo 1. Entonces vamos a encontrar que la misión de Tito en esta isla, que tenemos que es que se tenía que completar lo que todavía se necesitaba. Había cosas que no estaban completas en las iglesias, no se habían completado. Tenían que completarse, tenían que llevarse a cabo. Tenía que estructurarse la iglesia. La iglesia no nada más es como hoy nosotros conocemos, no sé si ustedes conocen las células, se dice en las casas, hacen reuniones. Bueno, sí, pero eso no es una iglesia.
forma parte de una iglesia. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, pues se tenía que conformar la iglesia, conformar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenía que ver los requisitos de los ancianos, porque de igual manera tenía ese problema, requisitos de los ancianos. ¿Sí? Y tenía varias situaciones que tenía que solucionar en Creta. Así de rápido, ¿no? Tenía que solucionarlos con la efectividad que tenía Tito con respecto a reconciliar. ¿Había problemas? Él era el reconciliador. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos aquí a las primeras palabras que Pablo escribe, aquí viene lo bueno. Ya vimos una introducción, ya vimos contexto, ya vimos quién es Tito, ya vimos al lado de quién está, al lado de quién creció. Entonces yo ahí hice una pregunta, al lado de quién estás creciendo, al lado de quién estás madurando. Es para meditar. Piénsenlo, medítenlo y pues oren, ¿no? Dice, y Pablo, en el versículo 1, Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. De aquí ya no puedo leer más porque de aquí nos vamos a pasar más cosas, vamos a platicar, vamos a estudiar ciertos puntos. Es muy importante observar esto. Este versículo 1 también se repite en Romanos 1:1, es la salutación que hace Pablo, es la introducción que hace sus cartas, también en Timoteo también lo hace. ¿Qué es lo que sucede? Que Pablo usa un lenguaje el cual se usaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento. No es tan usual lo que está diciendo aquí, cuando dice Pablo, siervo de Dios. ¿A quién se le conoce como siervo de Dios? Bueno, se le conoce a Moisés, David, a los profetas, etc. A Moisés, si gusta entender, el Salmo 105, verso 26, David, segunda de Samuel 7, versículo 4 y 8. A ellos se les llama como siervos de Dios. Es muy raro que se mencione en el Nuevo Testamento, pero Pablo lo usa. ¿Por qué? Porque dentro de la isla, varios ya se habían convertido al judaísmo. Entonces en la isla tenemos judíos, que se hicieron judíos, y cristianos. Entonces tenía que haber un reconocimiento de aquellos que se habían hecho judíos, o incluso judíos de sangre, un reconocimiento de que, caray, está usando las palabras del Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos, el judío, él reconocía a siervos de Dios, a Moisés, a David, a los profetas, por lo tanto él tenía que hacer que se reconocieran. Pero él usa esta palabra, y aquí usa la palabra dolus, ya yendo al original dolus, y es aquí donde empieza lo interesante. Porque cuando nosotros pensamos en siervos, pensamos que es alguien que sirve. Pero cuando vamos al original, no solamente está la palabra siervo, sino está la palabra esclavo. Esclavo. Si yo les pregunto, hermanos, ¿quién es esclavo de Dios? ¿Ustedes son esclavos de Dios? ¿Alzaría la mano o no? ¿Cuántos de ustedes alzan la mano? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea y lo vamos a observar aquí. Vamos a ver, hay dos formas de observar la palabra siervo. Siervo de Dios, y ustedes observen que sigue diciendo, y apóstol de Jesucristo. Son las dos maneras en las que se expresa Pablo. Ok, siervo, vamos a verlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 15. Vamos a leer varios textos bíblicos, así que ténganlo a la mano, su Biblia, moviendo su Biblia, porque sí va a estar buena la persecución bíblica. Entonces, Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, y aquí quiero que observen algo. Mi Biblia tiene un título, dice, leyes sobre los esclavos, ¿sí? ¿Ya lo vieron? No sé si ustedes tengan el mismo título. Dice ahí que si, capítulo 15, verso 12 de Deuteronomio, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre.
Entonces, vemos aquí que alguien se vende. ¿Sí estoy bien o no? ¿Sí lo están viendo? Alguien se vende. Ahora, ¿se vende por cuánto tiempo? Por determinado tiempo y después libre. Muy bien. Cuando los despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Y entonces el esclavo no se va a ir con las manos vacías. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Se va a ir porque él se vendió, él dio su tiempo y ahora se va con las manos llenas. Se va con la gran bendición de que trabajó y su amo, le provee, ¿sí? Le darás de ellos en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces ya sabe por qué sucede, ¿sí? Ya vimos que se vende, se hace siervo por determinado tiempo, sale con las manos vacías, y esto le tiene que recordar que su esclavitud del mismo amo, ¿sí? Cuando estuvo en Egipto. Muy bien. Pero ambos fueron siervos. Tanto en Egipto fueron esclavos, ¿sí? Fueron esclavos, y ahora tiene ahí alguien que está sirviendo, y en ambos casos no se fueron con las manos vacías. Muy bien. Entonces, si ustedes observan aquí, hubo que alguien quiso ser siervo. En el Antiguo Testamento alguien quiso ser siervo y se vendió. No lo compró, no fue a la subasta de esclavos y lo compró, ¿verdad que no? Dice ahí, texto que vimos, dice que él fue y se vendió un determinado tiempo, pero no fue a la subasta, no agarró y dijo, yo sí, me voy a vender, pero yo sé que el 7º año voy a salir, voy a estar tranquilo, voy a salir con mis manos llenas, el Señor va a proveer. Y en el Nuevo Testamento también observamos que aquí se les da un salario al siervo. El 7º año se le dio salario al siervo. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versos 12 a 13, nos habla acerca de quién, del pastor. Va a hacer un servicio, va a servir, ¿verdad? No es un esclavo, va a servir. Y también lo mismo, ahora va a cuidar las ovejitas. Juan capítulo 10, versículo 12 al 13, va a cuidar las ovejas, pero dice que le dan un salario. Le pagan por cuidar a las ovejitas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del pasaje? Ya se los acabo de dar. Pero en determinado momento dice, ¿sabe qué? Ya no voy a trabajar, ya me voy. Labor, hizo su servicio por un salario. Ahora sí, vamos a Éxodo. Ahora vamos a ver otro. Vamos a Éxodo capítulo 2, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Esas son las leyes que les propondrás. Verso 2. Si comprares siervo, ahora sí que vemos la palabra comprar, ¿verdad? Si comprares siervo hebreo, ¿sí? 6 años servirá, más el 7º saldrá libre de balde. Muy bien. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, ya lo están viendo, verso 5. El siervo habla, ahora sí, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. ¿A quién amo primero? Bueno, ahí observen. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Sí se entiende? Te va a hacer un hoyo en su oreja. Y será, ¿qué dice ahí? Subrayenlo, su siervo para siempre. Muy bueno. Será su siervo para siempre. Si ustedes observan, este hombre puso en orden algo. Yo amo a mi Señor. Luego, ¿a quién? A mi mujer. Luego, a mis hijos. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Puso un orden. ¿Sí? Entonces él se entrega totalmente a su amo.
Y aquí quiero que le presten mucha atención, porque usa una palabra muy interesante, subrayan en sus Biblias, se llama amor. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Subrayenla, porque eso les va a ayudar mucho. ¿Sí? Yo amo, verso 5, yo amo a mi Señor. ¿Cuánto amor tiene que tener para su Señor? Para quedarse, para ser esclavo toda su vida. ¿Cuánto tiene que amarlo? ¿Cuánto tiene que apreciarlo? Hasta ahí nos detenemos. Entonces Pablo lleva a observar esa parte cuando usa la palabra siervo, esclavo de Dios. Nuevo Testamento. Vamos a ver. Nosotros antes de llegar a Cristo, nosotros desde que nosotros conociéramos de Cristo, éramos esclavos de ¿quién? ¿Sí? Bueno, éramos siervos, para que no se escuche tan feo, para que no lo sientan tan feo. ¿Éramos siervos de quién? Del pecado, ¿sí o no? Éramos siervos del pecado. Estoy usando la palabra dulos. Éramos siervos del pecado. Cada uno de ustedes, yo, éramos siervos del pecado, esclavos del pecado. Ahora yo les pregunto, cuando eran esclavos del pecado, ¿había libertad o no había libertad? ¿Quién ordenaba y quién mandaba? ¿Ustedes o el pecado? ¿El pecado? ¿Quién decidía por nosotros? ¿Nosotros o el pecado? Sabiendo que éramos esclavos del pecado. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a ver qué dice ahí. Verso 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Entonces sí es verdad, este texto nos confirma que anteriormente, antes que viéramos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Cosa que todo lo contrario de Pablo, ¿verdad? Que de acuerdo a la cita que acabamos de leer, dice que es siervo o esclavo de Dios. Nosotros éramos entonces siervos o esclavos del pecado. Y eso debemos tenerlo bien claro. Todo aquel que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, todo aquel que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, es esclavo del pecado. No importa si vienes a la iglesia, no importa si te sientas, no importa si te sabes la Biblia, ¿sí? Si no has creído en Jesucristo como Señor y como tu Salvador, sigues siendo esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Cuántos años tengas en el Evangelio? Eso no importa. ¿Cuánta Biblia te sepas? Eso no importa. Si tú no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, sigues siendo esclavo del pecado. Vayan a Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 34. Dice así. ¿Lo tienen? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Bueno, para que no se escuche feo. Todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Para que no lo sientan tan duro, no lo sientan tan feo y no cause problemas en su conciencia. Son siervos del pecado. Todo aquel que hace pecado es ¿qué? Siervo del pecado. Y se pone cada vez más interesante, ¿no? Bueno, entonces como si antes era yo así, nosotros sabemos la manera cómo salir de ese lugar. Pero sigamos avanzando. Vamos a ver. Regresen a Romanos. Voy a estar brincando por varios pasajes. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Versículo 9. ¿Qué dice ahí? Porque somos nosotros, dice, verso 9, capítulo 3 de Romanos, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Están bajo pecado. ¿Sí? Y ahí continúa hablando. Si ustedes siguen leyendo, no hay justo en ninguno, no hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios. Por lo tanto, nadie puede decir, yo ya soy libre, yo me hice libre solo del pecado. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. No hay nadie que busque a Dios, no hay siquiera uno, no hay justo ni un nadie. De acuerdo a lo que dice Romanos 3:9, hasta el 17, hasta el 19. ¿Qué es lo que sucede entonces, hermanos? Que nadie puede salir solo, nadie puede pagar la deuda para dejar de ser, ¿qué? Esclavo del pecado. Nadie. Tú no puedes pagar la deuda para salir libre de las manos o de las garras del pecado. No se puede. Es imposible. No lo vas a lograr aunque leas la Biblia. No lo vas a lograr aunque sirvas dentro de la iglesia, aunque hagas el aseo, aunque vengas, laves los baños, aunque te memorices 10,000 textos. No vas a poder salir de ahí, porque nosotros no podemos hacer nada. Y eso debe quedar bien claro para todos. Nadie puede hacer nada. Eres esclavo del pecado. ¿Sí? Eres la propiedad del pecado. Además, no tienes voluntad propia. No hay voluntad propia. Porque está muerto en sus delitos y pecados. El inconverso, si tú llegas, te mandaron, como cristiano, tú vas y te mandan a la morgue, aquí, a la ciudad, te mandan a la morgue y te dicen, despiértalo. Aunque le hables del evangelio, aunque le dé resurrección, si ya está muerto, ya está muerto. No puedes hacer nada. ¿Y el que está muerto podrá hacer algo? No, porque está muerto. El inconverso está muerto en sus delitos y pecados. Está bajo el dominio del amo, que es el pecado. ¿Sí? Él no puede pagar para salir de las garras del pecado. Él no puede dar su vida para salir de las garras del pecado. Él no puede hacer nada. Miles de almas se pierden todos los días siendo esclavos del pecado. No importa cuántos años tengas en la iglesia cristiana. No importa. Porque tú y yo conocemos la solución y la sabemos. Vayan allá a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De dónde recibimos la mala manera de vivir? De vuestros padres. Esto es de generación en generación. No, hermano, yo nací en cuna cristiana. No te equivoques, hermano, no te equivoques. Entonces, si un elefante nace en el corral de las jirafas, ¿el elefante es jirafa? ¿Para qué no? Si una perrita llega a dar a luz, voy a decir, si una perrita llega a dar a luz en el corral donde están los leones, ¿los cachorritos son leones? No. El cristiano, por nacer con dos padres cristianos, ¿nace cristiano? No. El pecado está ahí presente. El pecado está ahí. Y tarde o temprano sigue floreciendo. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Préstenle mucha atención. Sigo leyendo. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo se puede salir? ¿Cómo es la salida entonces? Es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Obsérvenlo de nuevo, vamos a leerlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescatados. Es increíble esta palabra, hermanos. Porque entonces si yo le digo a un inconverso,
vas a ser rescatado. Y te va a decir, ¿y de qué? Si yo estoy bien, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo amante, tengo 4 camionetas, ¿cuál es el problema? ¿De qué me vas a rescatar? Si estoy libre. Lo que él no se da cuenta que como está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto está ciego, sordo y mudo. Necesita nueva vida. Necesita nacer de nuevo. ¿Está bien? Para poder salir de ese lugar, para poder cambiar ese estado, esa naturaleza muerta, para que venga a vida y vida en abundancia. No es que yo no lo necesito, yo no necesito ser rescatado. No necesito ser rescatado. Bueno, imagínense que alguien te diga eso dentro del mar. Se está ahogando la persona y te diga, es que yo no necesito ser rescatado y está dando de manotazos. Bueno, no quiere que le rescate, pues ni modo, ¿no? ¿Han escuchado la frase cuando alguien toma algún estupefaciente? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Yo lo controlo. ¿Sí o no? Yo lo manejo. Yo puedo dejarlo. No necesito hacer esto. Yo lo puedo dejar. ¿Y no te das cuenta que te estás ahogando? Pero dice que está muerto, es delito y pecado. Por eso es que no puede salir. Y nosotros no podemos sacarlo. El único que puede sacarlo es Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede hacerlo. Solo Él. Sí, pero ya dejó de tomar, ya dejó de fumar. Ah, bueno, sí, ya lo dejó, solo se cambió de agua. Pero sigue estando muerto en sus pecados. Solo cambió de agua, ya no se ahoga en el mar, ahora está ahogando en un río, mañana se va a ahogar en una laguna, ¿por qué? Porque cambia de vicio. Sigue estando en el pecado, sigue ahogándose ahí y no quiere ser rescatado. Solo cambia de lugar, pero sigue estando ahogándose. Necesita ser rescatado. Como ejemplo, nosotros sabemos que solamente a través de Cristo, vayan ahí a Juan, regresamos a Juan, sigo brincando, Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero me encanta porque Juan pone, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no dijo, seréis libres? Así en seco. Porque tenía que darle énfasis. Teníamos que ver y reconocer que solamente a través del Hijo, que es Cristo Jesús el que está hablando, solamente a través de Él se podía tener la libertad. Y eso se vuelve increíble porque ahora eres libre a través de Cristo. Cuando Cristo, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Cristo qué hace? Usamos la palabra nos redimió. Fuimos redimidos. ¿Quién me dice qué significa redimido? ¿Cómo? Y ahí se puso más difícil. Hermanos, ¿a quién se compra? De acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Quién se tenía que comprar? A un esclavo. En el Antiguo Testamento vimos que un esclavo se compra. ¿Sí o no? Se compra. ¿Y qué es lo que sucede con el esclavo? Yo le decía, ¿el esclavo tiene voluntad propia cuando es esclavo? ¿Ah? Ya no nos gustó. Porque si Cristo nos compró, nos redimió, yo te pregunto, ¿tendrás voluntad propia? ¿Podrás hacer lo que se te antoje? ¿Podrás hacer lo que tú quieras? ¿Podrás decidir por ti solo? ¿O necesitas ir a consultar al que te compró, al que te redimió? No fue con oro, no fue con plata, sino fue con su sangre preciosa. Quiero que hagan el cuadro. ¿Pueden imaginarse un preso en una jaula, ahí tirado, en la jaula, muerto, inservible, ahí está, tirado en una jaula? Llega y le dice, está con el que está vendiendo,
está vendiendo a este hombre. El vendedor se llama Pecado, le dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Pecado. Mire, yo quiero a este hombre. No, este hombre no se vende, este hombre es mío. No, yo se lo compro. Bueno, pero es que no, es que el precio es muy grande. Bueno, yo se lo voy a comprar con mi vida. ¿Me lo vas a comprar con tu vida así? A él le dejas libre y yo me quedo en su lugar. Casi, porque es su vida. El señor Pecado dice: muy bien, te lo voy a vender siempre y cuando me des tu vida. Tú vas a morir para que él sea libre. ¿Qué cree que pasó? Claro, agarra y dio su vida. Derramó su sangre para el que estaba en la jaula, el que estaba muerto, el que estaba siendo esclavo del pecado, ahora pasa a ser libre. Efesios 1:7. Pasa a ser libre. Y con esto, ¿qué observamos? Que es Cristo, solamente a través de Cristo es el único que nos va a dar esa libertad. Efesios 1, versículo 7. En que tenemos redención por su sangre, la palabra redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solamente Cristo nos da redención. ¿Qué redención? ¿Qué redención, hermanos? ¿Cómo? Comprar, sí, también, para que se pueda entender bien. Redención es comprar. Él llegó y nos compró, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, con su vida. Si Él te compró, ¿sí? Él te rescató, Él pagó el precio. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué eres ahora? ¿Qué eres ahora, hermano? ¿Qué eres ahora? Eres siervo de Dios. Eres esclavo de Dios. Eres esclavo de Dios. Toda persona que ha sido redimida, comprada por Cristo, con sangre preciosa, ahora es siervo de Dios. Yo te pregunto, ¿realmente eres siervo de Dios? ¿Realmente estás seguro que el Señor pagó? Y si no es así, yo te invito a que le pidas al Señor: Dios, permite, haz que tu Santo Espíritu haga la obra en mí. Que me ayude a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo pecaminoso y lo justo. Que el Espíritu Santo me hable a mi vida, que me ayude a discernir, que me haga dar cuenta de la condición de pecado en la que estoy. Clamemos si no sabemos, si no somos siervos de Dios. Entonces hoy somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, yo creo que la mayoría conoce este texto. Romanos capítulo 6, verso 22. Más ahora, ¿qué pasó? ¿Sí se lo saben? Sí, claro. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, ya ahora fuiste libertado del pecado, ya eres libre del pecado. Y hechos que, subrayenlo, de Dios. Y si ustedes buscan el original, aquí van a encontrar la palabra doulos. Van a encontrar la palabra ¿qué? Esclavo. Si lo leen y le ponen la palabra y hechos esclavos de Dios. Hermanos, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos esclavos de Dios. Amén. Hermano, es que mi mente no puede concebir que soy libre y soy esclavo. Pues así es. Eres libre de pecado y esclavo de Dios.
Así funciona, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y nos las puso bien difícil, claro, porque dice que ahora, bueno, ya fuimos libertados del pecado, ya no estás en la jaula del pecado, tu patrón ya no se llama don pecado, ahora eres esclavo de Dios. Bueno, ahora ya soy esclavo de Dios, qué bueno, gloria al Señor, muy bien. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora ya somos santos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Una santificación imputada. Somos santos porque Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. La santificación imputada. Y otra cosa es la santificación progresiva. Hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar. El resultado va a ser estar delante de su presencia. Dice ahí, como fin, la vida eterna. Pero hay que trabajar. Primera de Pedro. Puse varios textos para que no se duerman, porque dije, ¿qué tal si se me duermen? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Subrayen ahí. Subrayenlo. Y si quieren buscar en el original esta palabra, van a encontrar esclavo de Dios. No puede ser. Entonces, ahora sí, ya tengo libertad, pero no como ay, ya puedo hacer lo que a mí se me antoje. Acabo ya, salvo para siempre, ya soy salvo. La gracia del Señor, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, aquí se derrumba ese tipo de pensamiento. Ah, ya soy salvo para siempre, me quedo calentando banca. No, no puedes calentar banca. No puedes calentar banca. Nada de estar sentado. Tienes que ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te compró, te redimió, te compró, que es la misma palabra, te redimió. Por lo tanto, ahora nada de banca, porque Dios ordena, Dios manda. A ver, dile a Dios que no. A ver, digamos a Dios que no. No, Señor, es que me estás diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Si Dios nos hablara, ¿qué te diría? ¿Qué nos diría? ¿Qué te diría? Yo creo que a mí me diría una pregunta. ¿Saben cuál es? Me preguntaría, ¿con qué crees que te compré? ¿Con qué crees que te compré? ¿Por qué me dices que no vas a hacer esto? Si yo te compré y no fue con oro ni con plata. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no me vas a obedecer, siervo? Ahora sí, para que se oiga más duro. ¿Por qué no me vas a obedecer, esclavo? ¿Por qué no me vas a obedecer, esclavo? ¿Por qué no vas a hablar con salmos, con himnos? Si yo te compré y no fue con oro ni con plata, así dice el Señor. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Lo mismo que Jonás? Es que yo sabía que eso iba a pasar, Señor. Y buscamos pretextos. Pretextos y pretextos. Yo sabía que iba a hacer cosas buenas. Y la verdad es que no. Hermanos, Dios es nuestro amo. Dios es a quien le debemos todo. Por lo tanto, nada de estar sentado. Nada de calentar banca. Porque Él te está mandando, nos está mandando ir y hacer discípulos. Y predicar el Evangelio. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Lo omití que bautícenlos, etcétera, etcétera. Que guarden todas estas cosas. Pero es una orden, es un imperativo que da nuestro amo, del que nos compró con su sangre preciosa. ¿Qué le vas a decir? ¿No puedo? ¿No sé hablar? ¿Me duele? ¿Me siento? ¿Es que no me sé la Biblia? ¿Qué pretexto le vamos a decir a nuestro amo?
Es que yo nunca te pedí que me salvaras. Es la típica frase del adolescente, ¿no? También es aplicable al cristiano. No, papá, yo no te pedí que me trajeras el mundo, es que me tienes que mantener. ¿Qué creen? ¿Cuál era la respuesta? O si me hubieras pedido, ni te hubiera traído. ¿Qué creen que hubiese dicho Dios? ¿Qué creen que diría Dios? Dios sabía cómo nos íbamos a comportar. Dios sabe que somos desobedientes. Dios sabe que tenemos malos pensamientos. Dios sabe que somos perezosos. Dios lo sabe. Y aún así, si nos pusiera una lista el Señor, ¿qué lista pondría? ¿Nuestras mejores? ¿O lo gran pecaminoso que somos como siervos de Dios? Es que si Dios nos pasara la lista y nos dijera, mira, tú haces esto y esto más, pero tú eres mi esclavo, tú eres mi siervo, yo te compré, ¿por qué estás haciendo esto? Solo estamos viendo una palabra que está ahí en Tito. Si ustedes observan en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Ya no puedes hacer lo malo. Ya no debes de hacerlo. Ya no. ¿Sí? Sino como siervos de Dios. Nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra pasión debe ser siervos de Dios. Si Dios nos dice siéntate, nos sentamos. Si Dios dice párate, te paras. Si Dios dice ve, vas. Si Dios dice vente, te vienes. Si Dios dice te tiras, te tiras. Si Dios dice comes esto, comes esto. Si Dios dice no comes, no comemos. Porque somos siervos y esclavos del Señor. ¿Qué parte no has entendido? ¿Qué parte le quieres agregar a este texto? No se puede. El siervo no tiene voluntad propia, no tiene pensamientos propios para ejecutarlos, porque tiene que obedecer las órdenes de Dios, pese a quien le pese. ¿Sí? Es una persona que tiene que estar dispuesta, dedicada a Dios, a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que Él pida. Porque eres esclavo de Dios, siervo de Dios. Ay, Señor, pero es que yo sí quiero un Ferrari. Señor, yo quiero una casa. Yo quiero mi negocio. Yo quiero. Pero ¿quién te engañó? Puedes trabajar, trabaja. El Señor te da trabajo. Pero ¿quién te engañó? Dios te da para bendecir a otros. Dios te da para hacer la obra del Señor, no para hacer tu obra. No es malo que tengas casa. Lo malo es que tú pones tu casa en lugar de Dios, tu deleite en lugar de Dios. Hacer lo que Dios pida cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Eso tenlo bien claro. El esclavo está sujeto a su amo. El esclavo no le rezonga a su amo. ¿Por qué? Saca un chirrión como de este vuelo. ¿No? Ah, con que me rezongaste, siervo inútil. Qué bueno que Dios no es así. Ni conmigo, ni con ustedes, ni con los que son sus hijos. ¿O sí? ¿O preferimos que sea así? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Sí? Se hace la voluntad de Dios. Y estamos a la disponibilidad de Dios. Porque somos sus siervos, somos sus esclavos. Estamos a la disponibilidad de Dios. Si Dios te dice, párate a las 3 de la mañana y vas a orar o vas a leer, párate, lee, porque Dios te va a hablar.
Si Dios te dice, ve y habla a esta persona, vas y le hablas a esta persona. ¿Por qué nos da tanta vergüenza? ¿Por qué no le podemos decir? Mire, ser siervo no es opcional, hermanos. Ser siervos del Señor, ser esclavos del Señor, no es opcional. Luego les dicen, no, es que, mira, recibe al Señor, abre tu corazón, pídele que entre en tu corazón. ¿Y quién te dijo eso? No es opcional. Dice la Escritura que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura, Jesús dice, el Padre que me los dio, Dios puso su mano poderosa, te tomó y te llevó a los pies de Cristo. No es que tú quisieras. Y ahí si tú buscas en el Evangelio dice que te llevó a rastras y te puso delante de Jesús. El Espíritu Santo hizo su obra en ti y Cristo hizo la obra perfecta también. Por lo tanto, no es opcional. Ella te había escogido. Ella te había escogido. No es opcional. No es que si quieres, ya Él te escogió. O probablemente no has sido escogido. Probablemente no has sido escogido. Entonces, probablemente estás viniendo a la iglesia y tú mismo ya te diste cuenta que no has sido escogido. Pero es que aquí en la iglesia se siente uno bien. Me aman, me aprecian, me dicen, Don, ¿qué tal? A lo mejor por eso vienes a la iglesia, pero ya te diste cuenta que no has sido escogido. Pero ser siervo no es opcional. Vayan a Romanos. De veras, hermano, no es opcional. De veras, no es opcional. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son, ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos trajo? Dios. ¿Quién nos dio vida eterna? Dios. ¿Quién hizo esa conversión dentro de nosotros? Dios. Ahora sí, irrevocables. Es el llamamiento del Señor. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, ¿Dios te llamó? Si dices que sí, entonces es irrevocable. Entonces no es que si querías, no es que si anhelabas, es que Dios te llamó y lo hizo. Por lo tanto, eres siervo, ¿sí?, del Señor, es esclavo del Señor y no es opcional, no es opcional. Por lo tanto, un siervo de Dios, un esclavo de Dios, se congrega. ¿Por qué se congrega? ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Dejando de congregarnos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Ah, pues muy fácil. Vayan a Juan. Estamos aquí de Juan. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermano, ¿qué estás hablando? Pues sí, hermano, es que si no te congregas, ¿dónde vas a expresar el amor de Dios? ¿Cómo van a saber que es un cristiano, un discípulo del Señor? Pues en la congregación. Cuando pasen allá afuera, ¿se acuerdan de una canción que decían, que dice, miren a los cristianos, ¿cuántos se aman? ¿Cuántos se aman los cristianos? Sí que se aman los cristianos. Y ese amor que se tiene, ¿por qué? Porque somos familia en Cristo Jesús. Da testimonio. Ahora, si no eres siervo, si no eres esclavo de Dios, pues se va a escuchar mal. Se va a escuchar mal, pero es la realidad. Simplemente son calientabancas. Nada más. Nada más. ¿Sí? Nada más. No, el siervo de Dios se congrega, el esclavo de Dios se congrega para expresar el amor de Cristo Jesús que hay en su corazón.
Juan 3:35. Gálatas 6:10. ¿Por qué? ¿Por qué también tiene que congregarse? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo vas a hacer el bien a los de la familia de la fe si no te reúnes? Prefiero ver a X predicador en mi casa en la tele. Ahí no vas a expresar el amor de Dios. Juan 13:35. Y tampoco vas a bendecir, tampoco vas a dar la bendición a tus hermanos. En la fe, Gálatas 10:6. No lo podemos hacer si no nos reunimos. Aquel que es esclavo de Dios, siervo de Dios, no podrá hacer eso porque no se reúne. Tampoco puede pertenecer a un cuerpo porque no se reúne. Entonces, si tú le predicas a alguien de Cristo, lo primero que también tienes que decirle es que ¿qué? Que se reúna con los vecinos, que se reúna en otra iglesia, que se reúna una más para allá. Tú te congregas aquí, tú perteneces a un cuerpo, a este cuerpo que Cristo juntó. Nosotros nos juntamos porque Cristo nos juntó, no porque, ay no, pues es que nos caemos muy bien, somos todos de diferentes familias. Es porque Cristo nos unió, Cristo te trajo, Cristo te integró al cuerpo, por lo tanto debes de reunirte porque es siervo del Señor, es esclavo del Señor. Vamos avanzando. Si entonces cada uno de nosotros pasamos a ser siervos del Señor por causa de su sangre preciosa, porque Él nos redimió y nos compró, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo? Congregarnos. También Él nos capacita para hacerlo. También te va a capacitar. Imagínense que ustedes compran al siervo y le dices, ahora ponte aquí a barrer. Pero el siervo nunca ha barrido, pues hay que enseñarle, hay que capacitarlo. ¿No? Hay que enseñarle, hay que capacitarlo para que lo haga bien. ¿Sí? Le digo, a ver, lávame los trastes o hazme de comer. Pues él va a hacer de comer de acuerdo a lo que él sabe. Pero ¿qué tal si yo no como eso? Tengo que capacitarlo. Porque a lo mejor soy vegano, no sé. Como nada más verduras o pura carne, no sé. Lo que quiero que observen es que hay que darle capacitación. El Señor te llama, te compra, eres su siervo, eres su esclavo, ahora te va a capacitar. Ya que te reúnes, te capacita. No solamente vas a hacer las cosas por hacerlas, Él te va a capacitar. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en ti, por lo tanto, Él pone ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y es la forma en que nos va a capacitar. Pero ¿cómo quieres que te capacites si no lees el manual? Sí tengo el Espíritu, pero no leo el manual. No leo la enseñanza que Él tiene para mí. ¿Para qué? ¿Para qué te capacita? El propósito es para dar gloria y honra a su nombre. Servirle eficazmente. Glorificarle y servirle eficazmente. No podemos decir, yo soy esclavo del Señor, pero no servirle eficazmente. Efesios 4:12. Tengo que ser eficaz en mi servicio. Tengo que ser eficaz. Y el Señor te va a capacitar, te va a dar para que lo hagas correctamente. Pero es Dios el que te da. No soy yo el que tiene, es Dios el que te da. Ah, no, sí, yo soy buenazo en esto. ¿Quién te volvió a engañar? No eres buenazo. Dios te lo dio para que tú le sirvas. No es que yo sí, yo soy todo experto en las manos, en el arte de la cocina. ¿Quién te engañó? Es Dios el que te capacita para que tú le sirvas eficazmente. Si yo les preguntara, hermanos, ¿con qué te capacitó el Señor? ¿Qué le dirías?
¿Darías gracias porque te ha capacitado con? ¿Darías gracias, Señor, porque te capacitó con? Ahora no solo que te haya capacitado, lo estás usando para gloria y honra del Señor. Lo estamos usando para servir correctamente y sabiamente al Señor. Estamos glorificando al Señor con lo que nos ha dado. Pero Él tiene que capacitarnos. Pero para que haya una buena capacitación debemos de pasar algo muy interesante. Vayan a Lucas 14. Lucas, capítulo 14. Y es aquí donde muchos de nosotros nos vamos a pegar en la pared. Él nos compró, somos esclavos, nuevamente digo, no tenemos voluntad propia, no hacemos lo que nosotros queremos, hay que agradar al Señor, Él nos ordena, Él nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cómo debemos de hacerlo, y Él nos capacita y Él nos da. Perfecto, muy bien. Ahora bien, cuando eso sucede, cada uno de nosotros lo que hacemos es para gloria y honra del Señor, pero hay un problema interno en nosotros, hay algo que se manifiesta dentro de nosotros. 14:25, ¿qué dice? Jesús está hablando. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, se volteó y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, subraya la palabra aborrecer, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puedes agradar al Señor, sino primero, el primer lugar es Dios. ¿Sí lo están viendo? Subrayaron la palabra aborrecer. Si no, dice, si no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puedo ser su seguidor. No puedo decir, yo sí voy detrás de Jesús, yo sí sigo las pisadas de Cristo, yo sí soy cristiano, yo soy genuino cristiano. Eso no es cierto. Porque primero tienes que aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? ¿Lo estamos practicando? ¿Lo llevaremos a cabo? No se pierda el siguiente capítulo de su propia vida. Y observen si realmente lo estamos haciendo. Porque eso nos mete en grandes problemas. Nos mete en grandes problemas. En cierta ocasión estaba con mi abuelo y estaba sembrando aquí en la casa. Antes sembraba y a mí me gustaba estar con él. Y luego él lo que hacía era que ya hacía los surcos y decía, ¿sabes qué? Voy a contar los surcos. Y contaba los surcos. De tal surco a tal surco vamos a meter maíz. Y ponía una vara y ahí me veía con mi pala. Y voy. Y luego a mitad metía haba y luego metía calabazas y así. Y volvía a meter maíz y alrededor maíz. Pero él sabía en qué surcos había sembrado maíz, en qué surcos había sembrado haba, en qué surcos había sembrado calabaza. Él esperaba que lo que había sembrado era lo que tenía que ¿qué? Recibir, cosechar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él esperaba que en los surcos de haba diera habas. En los surcos de las milpas diera maíz. Yo te pregunto, ¿tú qué estás sembrando? ¿Y qué esperas recibir? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando calabaza para recibir maíz? ¿Estás sembrando habas para recibir? ¿Qué quieres recibir? Dime qué estás sembrando. ¿Qué estás sembrando, hermano, hermana? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando la dedicación a Dios? ¿Estás sembrando el amor a nuestro Señor, la dedicación, el servicio al Señor? ¿Qué estás sembrando? Lo que siembres, eso vas a cosechar. Dime qué estás sembrando. Ahora, como siervos de Dios, lo único que podemos hacer es sembrar lo de Dios. No podemos sembrar lo nuestro.
No puedes sembrar lo tuyo. Porque nosotros somos pecadores. Porque yo voy a sembrar discordia, voy a sembrar mentira, voy a sembrar pecado, porque eso es de nosotros. La naturaleza caída es lo que puede sembrar y es lo único que podríamos sembrar. En cambio, el Cristo, lo único que podemos sembrar es lo de Él y para Él. Lo de Él y para Él. Por lo tanto, tenemos que aborrecer. ¿Qué tenemos que aborrecer? Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida. Porque si no es así, no podéis ser mis discípulos, dice Jesús. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No, pues ya con esto. No, Señor, ya mejor. No, mejor lo veo de lejos. Es más, prefiero que me digan calientabancas. Porque esto está difícil. Ya ni siquiera soy de las reservas, soy calientabanca. Porque la verdad ya, eso está más difícil. En verdad eso está más difícil. Ahí mismo, pero ahora en el capítulo 9. Regresen un poquito. Vamos a agregarle más. Aquí parece que estamos haciendo un pastel. Le vamos agregando más y más. Y siento que el barco de nuestra vida se va hundiendo más y más. Porque no es nuestra, es del Señor. No es nuestra, es del Señor. Le pertenece al Señor. Tengo que menguar yo para que el Señor resplandezca. Capítulo 9, verso 22. ¿Ya lo tienen ahí? Observen, verso 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, subrayenlo, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno de nosotros realmente somos siervos de Dios, hijos de Dios, comprados con la sangre preciosa de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo. Y tenemos que sufrir lo mismo que el Señor. Persecución y aún la misma muerte. ¿Estás dispuesto? No levantes la mano. Mejor ora al Señor, busca al Señor y que realmente el Señor haga la obra en tu corazón. Realmente que yo puedo decir, sí, soy siervo de Dios, pero que realmente sea genuino. Ser siervo de Dios no es algo que hacemos por Dios. Es algo que Dios hace a través de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros no lo elegimos. Él lo hace. Primera de Corintios. Perdón, Segunda de Corintios. Ya vamos avanzando en la recta final. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Capítulo 3, verso 5, y dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hijo. ¿Hace la mano quién es competente? Yo no. No puedo ser competente. No lo soy. Ahora en Cristo ya no lo soy. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? No competencia de correr, sino que somos competentes porque Dios es de Dios. Somos capaces por Dios, lo que está diciendo. Nuestra capacidad nos la ha dado Dios, no tú, no yo. Dios es el que nos ha dado.
¿Se acuerdan de Daniel? Cuando va a hablar del sueño. Entonces que sea yo, dijo Daniel. Es Dios quien lo va a revelar. Él sabía que no era competente. Sabía que no era competente. Tú y yo no somos competentes. Ni aquí, ni allá afuera, ni en ningún lado. Solo dejemos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Porque Él nos hace competentes. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Recuerden esto, somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios porque Él nos compró. Y lo único que nosotros vamos a hacer es que hacer lo que Dios pida, lo que Él pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. No importa lo que Él pida, porque Él nos hace capaces para hacerlo. Él nos da la capacidad. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Cualquiera que les diga, hermano, te felicito. Eres buenísimo en esto. ¿De verdad eres bueno? El Señor te capacitó. El Señor te dio para que le glorifiques, porque eres esclavo del Señor, eres siervo del Señor. Ahora sí ya entendemos a Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El apóstol es aquel que aprendió con Jesús, el que estuvo a su lado, aprendió y aprendió y aprendió y aprendió. ¿Sí? Estuvo aprendiendo al lado de Jesús. Miren, hubo más gente que estuvo ahí alrededor de Jesús. No se menciona en la Escritura, pero Dios escogió solo a 12. Los escogió. Pero no creo que hubo más alrededor de Jesús. Que bien pudieron haber sido apóstoles, pero solo Dios escogió a 12. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió y dijo, tú vas a ser mío. Te tomó, te llevó a rastras, te puso delante de la cruz. El Espíritu Santo hizo su obra y ahora eres mío porque te compré con la sangre preciosa. No eres esclavo más del pecado, eres libre, pero no para hacer lo que te plazca, sino para hacer, dice Dios, lo que yo quiero. Lo que Él ordene, lo que Él mande. Hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Que el Señor bendiga su palabra.